Entonces vamos a dar inicio a la capacitación de seguridad vial. Voy a compartirles pantalla y me confirman por favor si pueden ver. Voy a por acá. Un momento. Muy bien. Vamos a dar inicio entonces a la capacitación de seguridad vial. Ya hemos visto anteriormente diferentes capacitaciones referentes a los actores, referente a aquellos valores importantes a tener en cuenta en el momento de resolución de conflictos en seguridad vial. Hemos tenido aquellos factores en materia de seguridad vial también que se relacionan y que son importantes a tener en cuenta en materia de una seguridad. Bien, vamos entonces a ver en primera instancia, voy a ampliarles acá y vamos a ver en primera instancia un videito reflexivo. Ay, qué pena. Bueno, en esta primera parte del video lo que podemos ver son aquellas condiciones de riesgo que se pueden presentar en el traslado en ciertas rutas, en ciertas vías principales, en aquellas carreteras, pueden ser intermunicipales o nacionales. Vemos que son conductas que no van muy lejos de la realidad. Bien, son escenarios que realmente se nos vuelven muy familiar en materia de seguridad. Voy a colocarlo acá para que continuemos. Entonces no solamente vemos imprudencias en materia de los conductores, sino que también vemos aquella imprudencia en los peatones. Y vemos esta otra parte importante en materia de el riesgo o daño a la unidad móvil.
Bueno, vemos entonces en primera instancia aquellas condiciones o aquellos factores de riesgo que se pueden presentar en las vías, independientemente del tipo de carretera o de arteria de conexión. Vemos además también aquellas infracciones que pudieran realizarse de las diferentes partes o actores viales. Además, vemos también aquellos factores en materia de seguridad vial que pueden relacionarse y potenciar aquellos riesgos. Además, vemos también algunas medidas preventivas para poder garantizar la seguridad vial. ¿Qué es lo importante? Recordar que el factor humano, que ahorita vamos a ver aquellos factores como son factor vía, factor vehículo y factor humano. El factor humano es quien realmente potencia, es realmente quien en la mayoría de los casos, vamos a ver una escala estadística, es quien incurre en aquellos actos inseguros y se materializa efectivamente el riesgo generando estos accidentes viales. Vemos entonces, para poder disminuir no solamente en materia de infraestructura o de cuidado preventivo en las unidades móviles, también necesitamos fortalecer este factor humano. ¿Sí? Buscar aquellas alternativas basadas en el comportamiento asertivo, aquellas características que pueden generar un positivismo en materia de relación y conexión con los demás actores viales, no solamente entre conductores, sino también con aquellos peatones, pasajeros, motociclistas, ciclistas que están en la circulación de la misma vía. Vemos entonces aquellos valores universales que no solamente adquirimos desde nuestra institución casa, sino que también se adquieren en materia de articulación o en materia de, digamos, del compartir, de llevar una misma necesidad en las vías. Vemos entonces aquellos valores como son el respeto, como son la solidaridad, como son la eficacia, como es la tolerancia, como es la responsabilidad. Vamos a ver la definición de cada uno de estos, pero entonces entiende taxativamente como valores universales la intervención del factor humano como causa directa e indirecta de los accidentes de tránsito. O sea que en esta primera parte me está indicando que a falta de estos valores se incrementan grandemente los accidentes de tránsito. Vemos un gran reporte de estos siniestros por una falta de tolerancia, por una falta de empatía, por una falta de solidaridad o digamos un vicio en este factor humano. Un vicio desde esa parte de conducta. Bien, me dice entonces, justifican promover comportamientos que preventivos, comportamientos que pudieran prevenir este tipo de incremento de accidentes viales en los conductores orientados a mejorar la seguridad vial, la movilidad, la consideración con las personas con limitaciones y respecto a la vida. Bien. Vemos entonces aquellos valores morales que son aquellos que perfeccionan al hombre en lo más interno, en lo más valioso del ser, de esa naturaleza, haciéndolo más humano, con mayor calidad y como persona. Los valores morales surgen prioritariamente desde la institución casa, como les decía, vienen arraigados al individuo desde su formación, no solamente desde esa institución casa, sino aquellas instituciones por las cuales vamos transitando a lo largo de la vida. Sin embargo, hago un paréntesis, alguna de aquellos factores o algunas de aquellas medidas o comportamientos inseguros parte desde esta falta de empatía, esta falta de tolerancia, que dado al estrés o aquellos factores ya racionales, en un nivel, digamos, alterados, podrían entonces entregarnos un mayor riesgo de accidentalidad.
Veamos entonces la tolerancia. Podríamos definir la tolerancia como una aceptación de la diversidad de opinión social, étnica, cultural y religiosa. Es la capacidad de saber escuchar, pero sobre todo aceptar a aquellas personas con las diferencias que se tienen de acuerdo a nuestras conductas y creencias, valorando las distintas formas de entender y posicionarse en la vida, siempre que no atenten contra los derechos fundamentales de cada persona. La tolerancia, si es entendida como el respeto y consideración hacia las diferencias, como una disposición de admitir en los demás una manera de ser distinta y de obrar a la propia, como una actitud de aceptación del legítimo pluralismo. Es a todas luces una virtud de enorme importancia. Entonces vemos que cuando hay una tolerancia soy capaz de aceptar, soy capaz de generar una empatía con las personas que están compartiendo en los diferentes roles viales esa misma vía de comunicación. Vemos entonces el respeto. El respeto es aceptar y comprender tal y como son los demás. Entonces es respetar aquella personalidad, aquel comportamiento de los demás desde esta tolerancia. Bien, aceptar y comprender su forma de pensar, aunque no sea igual que la nuestra, aunque según nosotros en el momento de estar equivocados, pero ¿quién puede asegurarlo? Porque para nosotros pudiera estar bien lo que para otros no lo está. Bien, entonces es respetar aquella interpretación, aquel razonamiento, aquel argumento, aquella postura que pudiera tener aquella otra persona en los diferentes actores, en los diferentes roles como actores virales. Y vemos además entonces la responsabilidad. Este valor es supremamente importante toda vez que desde acá se articula el cumplimiento normativo, todo aquel cumplimiento de aquellas normas, de aquellas señalizaciones que están interpuestas directamente en nuestras vidas, bajo una estrategia que preventiva. Entonces vemos esa responsabilidad, significa capacidad de responder y de dar cuenta de nuestros actos. La conducta irresponsable es conducta madura. Asumir una responsabilidad es ser responsable. Es indicio de madurez. Tenemos entonces una breve reflexión. La responsabilidad, para ser razonable, se debe limitar a los objetos que están dentro del poder de la persona responsable. La responsabilidad en esta medida es conducir, supone encarar situaciones que obligan a adoptar precauciones. Entonces, si yo soy responsable, me lleva o me obliga a generar actividades preventivas, me lleva a tener un enfoque previsible, me lleva a tener un enfoque previsible sobre aquellos riesgos que pudieran estar inmersos en el trayecto o en el traslado de las vías. Les voy a por un segundito. Ok, bueno, voy a ponerles acá. Ok, bien, entonces hablábamos de esa responsabilidad que nos lleva entonces al cumplimiento de aquella normatividad, que nos lleva a aquel cumplimiento de aquellas medidas de seguridad que pueden estar implementadas de alguna forma estratégica.
por aquella entidad responsable de la misma. Entonces la eficiencia es hacer las cosas, no desear perder hacerlas, poder hacerlas, soñar con ellas o pensar si será capaz de llevarlas a cabo, es emprender, es cómo hacer las cosas haciéndolas tal y como se pretende, al caminar, caminando o al vender o vender. O sea que es asegurar, digamos, la excelencia o la efectividad o demostrar, realmente tener un criterio o tener un argumento que pueda que se está haciendo bien algo. Bien, vemos entonces, además, la conciencia es el compromiso, es adquirir aquellos comportamientos en la que estamos inmersos en aquellas estructuras a lo largo de nuestra vida, en aquella institución donde adquirimos de alguna u otra como conductores de educación que pudieran entregarnos aquellas cajas de compensación de protección y aquella contractual. Bien, entonces tener aquella conciencia, este responsabilidades es tener claro aquella, es tomar conciencia, es hacer parte de esta compromiso para disminuir la accidentalidad. Tenemos de actores que día a día nos relacionamos y que en esta acción, si es que falta conciencia, si tenemos una responsabilidad de respetar las reglas de tránsito, aquellas desde ese origen preventivo, tener claro que no soy el único que voy por la calle, sino que tenemos que van allí inmersos en estos riesgos, sino que somos muchos los que debemos bien curar entonces este bienestar. Vamos a ver aquí otro corto video que nos va a sintetizar, a fragmentar, digamos, aquellas participaciones o aquellos roles que tenemos en materia de seguridad vial. Bueno, entonces en este video vimos claramente cuáles son aquellas acciones, cuáles son aquellas reglamentaciones, ¿sí?, que se pueden tener o que se pueden presentar en las vías. Vamos a ver entonces cuáles son estos actores viales. Vemos en primera instancia el peatón,
El peatón es quien transita sin ningún equipo automotor por aquellas arterias viales, por aquellos pasillos delimitados para el traslado o la deambulación del mismo. ¿Bien? Es aquel que debe interactuar, que debe tener pleno conocimiento sobre aquellos mecanismos de señalización y prevención en materia de seguridad vial, quien debe conocer claramente los semáforos, cuál es aquella indicación, qué me indica cada color, cada pictograma, cada señalización, qué me está indicando cada demarcación y delimitación de las vías. Es quien debe conocer. Lamentablemente, vemos que en materia, digamos, si hacemos una encuesta de habilidad en una muestra, aquellos peatones son los que menos conocen efectivamente las normas de seguridad. Son los que de alguna u otra forma omiten aquellas normas dispuestas bajo esta estrategia preventiva. Pero no es dado, digamos, a su naturaleza, sino es dado también a aquella falta de interacción con aquellas instituciones o aquellas áreas o espacios donde se concentran aquellas sensibilizaciones, donde se centran aquellas capacitaciones y socializaciones en materia de seguridad vial. Vemos entonces las zonas más comunes para el tránsito de estos peatones son los puentes, las aceras y las cebras. Las cebras o pasos de cebras son unas líneas demarcadas en las calles, las vemos entonces, lo veíamos en la capacitación anterior, vemos en este factor vía ciertas características de señalización, de delimitación, de colores que me van a entregar un detalle arraigado a una prevención específica. Si bien vemos estas cebras y aquellas zonas peatonales delimitados de color amarillo, de color blanco, siendo estas, y abro un paréntesis, como siempre reiterativamente, la anotación de que estos dos colores son los primeros que receta el cerebro en caso de oxitocina, en caso de una situación de estrés. Bien, entonces estos son los primeros colores que el cerebro inmediatamente identifica. Entonces, en materia de seguridad vial, dado a su connotación de criticidad, de riesgo alto, pues van a ser colores que le van a indicar a que el peatón, cuidado, no cruzar por este lado, área permitida, área no permitida, es aquella identificación de colores que inmediatamente va a identificar el peatón en situación de emergencia. Y de no emergencia, también siendo dos colores, pues que efectivamente no pudieran generar aquella distorsión para los mismos. Vemos entonces las prohibiciones. Sería entonces la principal regla con respecto a los peatones es que cuando un peatón requiera cruzar una vía vehicular, lo hará respetando las respectivas señales colocadas allí de forma estratégica para su prevención y cerciorándose además de que no exista ningún peligro para poder hacerlo. En caso tal de tener alguna dificultad, digamos, a interpretar o a entender aquella señalización, debemos apoyarnos de aquellos otros peatones que están a nuestro alrededor y buscar una mejor relación e interpretación de estas mismas. Vemos además zonas especiales para transitar. Los peatones también tienen prohibidas una serie de conductas y entre ellas pudieran ser las siguientes: invadir las zonas destinadas para el tránsito de los vehículos, o sea, salirse de las aceras, salirse de las bermas, salirse de aquellas ceras destinadas para el tránsito y ni transitar en estas en patines o monopatines o aquellos vehículos o mecanismos de desplazamiento no automotor. Llevar sin las debidas precauciones elementos que puedan obstaculizar o afectar el tránsito. Cruzar por sitios no permitidos y transitar sobre el guardavías de
que se vaya presentando de acuerdo a la característica, de acuerdo a la condición de la vía propiamente por donde debe desplazarse el peatón. Y colocarse delante o detrás de algún vehículo cuando éste esté detenido, pero que aún esté encendido, porque este puede entonces iniciar la marcha en cualquier momento. En los parqueaderos es usual que una situación de accidente puede presentarse toda vez que los vehículos pueden también, de alguna u otra forma, por una falla mecánica, perder entonces el control de sus frenos o estacionamientos. Vamos entonces a otro actor que sería el ciclista. Es toda persona facultada para maniobrar una bicicleta, lo cual se usa como un medio de transporte o entretenimiento. Recordemos que este es un vehículo o digamos un medio de transporte no automotor que tiene unas características propias que hacen parte de la responsabilidad del ciclista. Mantenerlo en buen estado, inspeccionarlo, llevar siempre consigo un repuesto, verificar los frenos, verificar que esté en buenas condiciones, además de los elementos de protección que este debe llevar. Vemos entonces que puede circular en cualquier momento, sea de día o sea de noche. Lo importante es que este vehículo, que no es automotor, debe también tener unas características de iluminación, de identificación, para que los vehículos automotores puedan identificarlo. Algo importante es tener también un sonido de identificación para alertar a aquellos peatones o a algún vehículo automotor que pudiera estar infringiendo, digamos, la norma de seguridad. Además, deben tener una señalización a nivel corporal, una reflectividad que pudieran entonces hacerlos visibles para los demás conductores. Estos deben entonces también circular por las zonas definidas para ellos. Realmente a nivel ciudad, a nivel intermunicipal, la mayoría de las ciudades ya tienen definidas aquellas vías para los ciclistas, aparte de la jurisprudencia que regula también sus espacios y distancias con los demás conductores en vehículos automotores. Vemos entonces los motociclistas son personas facultadas por la autoridad competente de tránsito previo cumplimiento con los requisitos legales para desempeñar tal actividad. Debe conocer a cabalidad y cumplir y acatar además cada una de las normas de tránsito definidas en cada uno de los municipios, en cada uno de los departamentos por donde se vaya a movilizar. Al conducir estas motocicletas que suben un indicador alto, o sea, lo potencian, maximizan estos riesgos de accidentalidad. Realmente vemos que quienes encabezan estas listas de accidentalidad son los motociclistas. Ellos entonces están llamados a conocer, a cumplir, a acatar aquellas normas de tránsito y es innegociable. Bien, vemos entonces al conducir esta motocicleta debe respetar el paso de los peatones, de los ciclistas y de los vehículos. Cuando la motocicleta esté en movimiento debe estar atento a cualquier situación que pudiera presentarse en la vía. Tienen 3 deberes importantes y son los siguientes: usar un buen casco de seguridad de acuerdo a esta jurisprudencia enmarcada para garantizar esta seguridad de los mismos. Debe estar siempre abrochado y en buenas condiciones. Parte entonces desde este valor inicial de responsabilidad, de autorresponsabilidad con mis elementos de protección para poder garantizar una seguridad en el momento del traslado. Debe usar además cualquier... Regálame un segundito. Ingeniero, sí, son esas. Muchas gracias. Debe entonces además usar de forma apropiada los demás elementos de protección indicados si se pertenece o si se acciona o si se maneja o si se traslada en aquellas motocicletas en materia contractual. Entonces allí es depender de aquellas normas, acatarlas, cumplirlas en materia de seguridad vial.
Vemos entonces en la segunda norma que debe cumplir aquel motociclista es anticipar las emergencias, tener un enfoque previsible, identificar los riesgos, conocer claramente las vías, las rutas por las cuales debe movilizarse, aquellos riesgos, aquellas condiciones críticas que pueden presentarse y notificarse además de forma oportuna a la empresa si esta movilidad está, digamos, en un rutograma o está fija o está sujeta a unas vías claras en materia del cumplimiento de sus actividades laborales. Y de no ser laborales, pues también conocer desde esta parte de responsabilidad, de esta toma de conciencia, cuáles son aquellas rutas seguras por las cuales yo pueda movilizarme. Se debe conducir con prudencia y a la defensiva, tratando de anticipar cualquier situación de riesgo. Se debe tener claro que para otros vehículos se puede llegar a ser invisible, como aquellos puntos ciegos de vehículos que tienen unas grandes dimensiones o unas alturas distintas a vehículos pequeños. Tenemos entonces, nunca se debe adelantar entre dos vehículos ni por la derecha. Y se debe tener claro que la motocicleta está diseñada para dos personas adultas y que ambas lleven adecuadamente los elementos de protección. Cualquier movimiento inesperado puede hacer perder el control de la moto, generando así una caída y tener en cuenta o resaltar, mejor dicho, que las lesiones generadas por estas caídas por lo general son graves, incluso pueden generar la muerte de ambos. Por eso entonces acá es importante tomar conciencia de esta toma de conciencia que hacíamos énfasis inicialmente, no transportar menores, no transportar niños, no transportar personas que tengan dificultad al sostenerse, que tengan dificultad, digamos, a entender lo que es trasladarse como pasajero en una motocicleta. Se debe respetar las señales de tránsito, las cuales están diseñadas para proteger su vida y la de los demás actores de la vía. Ahora bien, el conductor. Persona facultada por las autoridades efectivamente de tránsito, previo cumplimiento de los requisitos legales y conocimiento del mismo y la facultad de interpretarlos. Para desempeñar tal actividad debe conocer, cumplir y acatar las normas de tránsito igual que el conductor de motocicleta. Para conducir este vehículo debe respetar el paso de los peatones, de los ciclistas y de los motociclistas. Cuando el vehículo esté en movimiento, estar atentos a cualquier situación, tener una buena visión de las partes traseras del vehículo y para ello son los espejos laterales de uso público y privado. Entonces es una persona que debe estar concentrada y tener un alto nivel de concentración. No puede utilizar aquellos elementos distractores, ninguno de aquellos actores puede utilizar estos elementos porque potencializan aquellos. Y si vamos a ver en materia de causas, de esclarecer estos nexos causales, en materia de accidentalidad vial, vemos ahora muy inmersos estos elementos como iPad, como celulares, que pueden distraer a los actores. Vemos entonces la clasificación de los conductores. Vemos que según su licencia, si posee licencia de segundo grado, tercer grado, de cuarto grado, de quinto grado, si posee una licencia de discapacidad, según el tipo de vehículo también clasifica entonces los conductores y estos tienen a su vez también arraigados ciertos, aparte de aquellos valores iniciales a los cuales hacíamos énfasis, nos habla entonces de respetar las señales de tránsito, nos habla de manejar con de tener un certificado médico de licencia y una licencia vigente, autorizada y habilitada por aquellos ministerios o aquellas entidades facultadas para hacer. Y contar entonces con un cinturón de seguridad, con las características de seguridad que debe contener o que deben ser inherentes al vehículo desde el momento de la adquisición. Ahora bien, vemos entonces muy marcado en materia de seguridad vial factores
como lo veíamos inicialmente en el primer video, que vemos el factor humano, el factor vehículo y el factor vía. Vemos los errores frecuentes en este factor humano, que es entrar en un exceso de velocidad, que es tener una conducta de imprudencia y sobrepasar a generar cualquier conducta que vaya en contra de la señalización, que vaya en contra de las normas viales, aparte de cortar distancia de los demás vehículos, no respetar la prioridad de paso, no respetar la prioridad de paso en intersecciones como son los semáforos, como son las señalizaciones, falta de ausencia de capacitación, adiestramiento, práctica, distracción al conducir, uso de celulares o cualquier otro dispositivo distractor, aparte de generar actividad que pudiera enmarcarme un microsueño, una condición de sueño que efectivamente me va a distraer y me va a separar concentración en el momento de conducir. Estas son no descansar bien, no tener buenos hábitos de vida saludable, no tener de pausa activa, de paradas de emergencia cuando nuestro cuerpo así lo determine, consumir alcohol, drogas, antes o en el trayecto de conducir. Y cualquier alteración vehicular, afectación a este factor vehículo. Acá entonces entra aquel vicio en esa responsabilidad para mantener en adecuadas condiciones esta unidad móvil automotor, en aquel mantenimiento, aquella revisión tecnomecánica, aquella verificación antes de salir a las vías. Vemos entonces en conducta la velocidad, cómo se ve alterada, cómo inmersa en el incremento de esta accidentalidad. El exceso de velocidad, si bien sea por velocidad excesiva, conducir por encima de los posibles a nivel estatal o a nivel contractual, o por una velocidad inapropiada, conducir demasiado rápido, las condiciones también de la vía, que el factor vía que pudiera alterarse de acuerdo a aquellas condiciones naturales o aquellas condiciones también de los diferentes vehículos, pero dentro de los límites. Está considerado casi forma unánime como el mayor factor de riesgo de siniestros viales. La velocidad es un factor crítico, entendido así entonces como un factor de riesgo clave en los siniestros. Incrementa tanto la posibilidad de que ocurra un siniestro como la gravedad de las lesiones que se pueden sufrir. Además, la velocidad engaña, ya que en su percepción como factor de riesgo influyen muchas circunstancias como las características del vehículo, la hora del día, las condiciones climáticas y el diseño y efectivamente el estado de este factor por la cual se puede estar circulando. ¿Cómo incide esta velocidad en nuestros siniestros? Como la velocidad aumenta, la distancia que corre un vehículo mientras su conductor reacciona ante la percepción de un obstáculo y la toma de decisión es cuestión y tiende a generar acá el accidente al intentar esquivarlo, al intentar frenar de forma reactiva en primera, valga la redundancia, en una reacción primaria, bajo ese instinto de disminuye las posibilidades de recuperar el control claramente de este vehículo automotor. En caso de que se pierda, haber una menor margen de poder actuar. A una mayor velocidad aumenta la inseguridad y el riesgo en la aproximación de una curva, de alguna condición inadecuada de la vía. Y en una reacción efectivamente si se reduce la posibilidad de reaccionar o de generar una maniobra evasiva en situación de emergencia. Vemos entonces acá una tablita que pudiera graficarnos de acuerdo a la velocidad
la distancia que pudiéramos también, o el tiempo de poder reaccionar, el frenado que pudiéramos. Entonces vemos el azul claro, nos habla aquella reacción en el momento que nos da, de acuerdo a un kilometraje, reaccionar. Entonces vemos que es casi igual a mayor velocidad, una mayor distancia de frenada, a menor velocidad tenemos una mejor capacidad de frenar, una menor capacidad de reaccionar y de evitar pues así efectivamente aquella siniestralidad. Vemos entonces la desproporción de fuerzas. Acá vamos a ver una definición, digamos, de lo que refiere esta desproporción. En un choque con un vehículo, la fuerza a la que se ve sometido el tejido humano en el impacto es el producto de la masa y la velocidad. Así, la energía cinética debe absorber es igual a la mitad de la masa multiplicada por el cuadrado de la velocidad, lo que demuestra que el efecto de la velocidad se ve extremadamente intensificado que esta aumenta. Vemos entonces una gráfica acá. Vemos la probabilidad de sufrir una lesión mortal al peatón atropellado por un vehículo. ¿Sí? Vemos entonces las diferentes velocidades y vemos la capacidad, entonces la probabilidad de lesión. Realmente es importante tener en cuenta que estas lesiones tienden a ser inmensamente, tienden a ser casi o lamentablemente pueden ser, eh, pueden ser. Vemos entonces el campo de visión, finalizando, vemos este campo de visión en las diferentes velocidades. Vemos esta gráfica donde nos muestra el campo de visión, el enfoque de cada uno de estos conductores de acuerdo a la velocidad. El campo de visión de un conductor se ve reducido a medida que la velocidad aumenta. Las velocidades elevadas también aplican que los usuarios de la vía pública tienen menos posibilidades de tomar medidas preventivas, aquellas medidas de reacción como lo veíamos en esta gráfica. ¿Sí? Nos da una menor capacidad de reaccionar y sí, efectivamente, disminuir los accidentes. Los estudios indican que nada menos que un tercio de los siniestros mortales están relacionados con las velocidades excesivas. La velocidad es un factor agravante en todos los, y es importante tener en cuenta que incluso pequeños aumentos de velocidad producen un incremento pronunciado de riesgo de sufrir un percance, un accidente. En este entonces, o así las cosas, es obligatorio llevar los elementos reflectantes de las luces, pero una mala forma de uso pudiera también generar una distorsión del mismo ante otros conductores. Lleve siempre una luz trasera, cualquier luz de identificación que pueda no solamente permitir ver de forma adecuada la vía, sino también ser visible para los demás actores en materia de conducción. Verificar entonces así cuál es la vía por la cual debo movilizarme. Y vamos a ver otro corto video para finalizar, donde vamos a identificar aquellos escenarios que son naturales en nuestras vías. Vamos a tratar de identificar, vamos a mirar detalladamente y vamos a identificar aquellos factores. Vamos a ponernos a prueba, como nos dice el video.
Bueno, vemos entonces aquellas conductas que realmente si vamos transitando por nuestras vidas en cualquier rol, vamos a ver entonces estos escenarios. Es importante estos conocimientos, es importante las capacitaciones, estos adiestramientos que intensifican la empresa en pro de su seguridad sean extensivos. Y yo creo que es el objetivo en materia de seguridad vial. No debemos quedarnos con el conocimiento, sino que debemos llevarlo a nuestros niños, debemos llevarlo a nuestras familias para que ellos en cualquier interacción de estos roles puedan generar conductas asertivas, conductas bajo una empatía en pro de la seguridad, respetando y reconociendo cada una de las actividades de los diferentes actores, explicándoles cuáles son aquellas señalizaciones, por qué los colores, por qué su ubicación, y que identifiquen y reconozcan que esto es bajo una medida, una estrategia preventiva para procurar que así como salimos de casa, así mismo con esa misma seguridad y bienestar integral, regresemos a casa. O sea que podemos definir claramente que la seguridad vial es un trabajo en equipo, es un reconocimiento de todos, no solamente de los conductores. Bien, ¿tenemos alguna duda, alguna inquietud? Ok, voy a enviarles entonces, pudieran por favor colocarme en el chat el nombre completo, el documento y el cargo para poder generar el registro de asistencia respectivo a la capacitación. Y voy a ponerles en el chat el enlace para realizar el tallercito de la capacitación. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, estoy muy atenta. Muchísimas gracias. Voy a colocarles allí, bueno, voy a dejar de presentar, de proyectar y voy a compartirles el enlace. Voy a compartirles el enlace. Denme un segundo, por favor. Aquí va. Ok, ese es el enlace para realizar el tallercito. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud? Y muchas gracias al señor William por colocar la información para el debido registro de asistencia. Muchísimas gracias a todos, quedo muy atenta a cualquier inquietud y me confirman por favor si pueden acceder fácilmente al taller.